Hola a todos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con el caso de la persona que fue atacada hoy, quiero pedir su apoyo suscribiéndose al canal. Su suscripción es muy importante para nosotros, así que por favor, suscríbanse, denle like al video y dejen en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Ahora, vamos con el caso. El sol abrasador iluminaba el puerto de Port Douglas, donde el agua cristalina parecía un espejo que reflejaba el cielo azul. Clara Lindstrom y Eric Nilsson bajaron del autobús con mochilas ligeras a sus espaldas. Clara, de 24 años, tenía los ojos llenos de entusiasmo mientras observaba el bullicio del pequeño puerto, donde turistas y locales se entremezclaban entre barcos y tiendas de buceo. «Es incluso más hermoso de lo que imaginaba», exclamó Clara sujetando la mano de Eric. «Vale la pena el largo vuelo», respondió Eric sonriendo. Aunque él no compartía el mismo nivel de fascinación por el océano, estaba feliz de acompañarla en esta experiencia. Habían llegado desde Suecia buscando aventura y naturaleza. La Gran Barrera de Coral, con su vastedad y su biodiversidad única, había sido el sueño de Clara desde que era niña. Después de dejar sus maletas en un modesto hotel cercano a la playa, se dirigieron a una agencia de turismo que organizaba excursiones de buceo. Dentro de la agencia, un guía con una amplia sonrisa y piel curtida por el sol los recibió. «Bienvenidos a Reef Explorers. Soy Mike, su guía para esta experiencia inolvidable». «¿Es la primera vez que bucean?», preguntó, con un marcado acento australiano. «Sí, pero hemos practicado snorkel antes», respondió Clara con entusiasmo. «Perfecto. Les daremos una orientación completa y todo el equipo necesario. Eso sí, hay algunas reglas importantes que deben seguir». Mike les mostró un mapa del arrecife mientras explicaba los puntos destacados y los peligros potenciales. «Es raro que veamos tiburones cerca de las zonas de buceo. Los que llegan suelen ser pequeños y no representan un riesgo. Pero recuerden, están entrando en su territorio. Siempre sigan al grupo y mantengan la calma si ven algo inusual». Clara asintió, emocionada. Eric, aunque más serio, intentaba no mostrar su preocupación. Al día siguiente, el sol apenas comenzaba a asomar cuando el grupo se reunió en el muelle. El catamarán que los llevaría al arrecife estaba atracado, balanceándose suavemente con las olas. Clara y Eric subieron al barco junto a otros turistas. Una pareja mayor de Alemania, un joven mochilero británico y una familia de 4 de Brisbane. «Parece que será un grupo tranquilo», comentó Eric mientras se ajustaba el chaleco salvavidas. «Eso es perfecto. Así podremos disfrutar más del arrecife», respondió Clara con los ojos brillando de emoción. Mike, ahora vestido con un traje de neopreno, reunió al grupo para una breve sesión de orientación antes de zarpar. «El arrecife es increíble, pero recuerden, el mar puede ser impredecible. Si el clima cambia, les avisaremos de inmediato. Por ahora el pronóstico es bueno, pero siempre estamos atentos». El barco zarpó, dejando atrás el puerto y adentrándose en el vasto azul del océano. Clara no podía apartar los ojos del agua, maravillada por las tonalidades que iban del turquesa al zafiro. «Es más hermoso de lo que pensé», dijo Clara sujetando la cámara para capturar el paisaje. «¿Lista para sumergirte en el agua?», preguntó Eric, aunque su tono delataba un leve nerviosismo. «Más que lista. Esto será inolvidable». Después de casi una hora de navegación, el barco llegó a un punto de anclaje cerca del arrecife. Desde la cubierta, Clara podía ver formaciones de coral bajo el agua, como jardines sumergidos. Mike comenzó a repartir los equipos de buceo y a dar las últimas instrucciones. «Recuerden respirar despacio y mantener siempre la boquilla de su regulador en su lugar. No se alejen del grupo y, sobre todo, disfruten. Este es uno de los lugares más hermosos del planeta». Clara y Eric se ayudaron mutuamente a colocarse el equipo. Cuando estuvieron listos, caminaron hacia la plataforma trasera del barco, donde otros ya se preparaban para saltar al agua. «Nos vemos abajo», dijo Clara dándole a Eric una última sonrisa antes de dejarse caer al agua. La sensación al entrar era refrescante, como un abrazo fresco que envolvía todo su cuerpo. Bajo el agua,
El arrecife era un mundo completamente diferente, lleno de vida y colores vibrantes. Clara se dejó llevar por la fascinación, mientras nadaba entre peces de colores que se movían en sincronía. Eric, menos hábil en el agua, permaneció cerca de ella, observando cómo Clara exploraba cada rincón. El grupo se movía en conjunto, guiado por Mike, quien señalaba criaturas marinas interesantes y formaciones de coral únicas. «Esto es increíble», pensó Clara, maravillada por un pez loro que mordisqueaba un coral. El tiempo parecía detenerse mientras exploraban, pero el sonido de un timbre bajo el agua los llamó de vuelta a la realidad. Era Mike, señalándoles que era hora de regresar al barco. Cuando emergieron a la superficie, el cielo había cambiado. Nubes grises comenzaban a cubrir el horizonte, y el viento había levantado pequeñas olas que hacían balancear el barco. «Vamos, suban rápido», gritó Mike desde la cubierta. Su voz era más firme ahora, indicando que la situación estaba cambiando. «Parece que el clima se puso feo de repente», comentó Eric mientras ayudaba a Clara a quitarse las aletas. «Un poco de lluvia no arruinará esto», respondió Clara, aunque su mirada se dirigió al cielo con cierta inquietud. De vuelta en el barco, el capitán ajustó la posición para asegurarse de que estaban a salvo del arrecife, pero la tormenta avanzaba rápidamente. Mientras Clara y Eric se quitaban el equipo, el viento comenzó a soplar con más fuerza, y el cielo adquirió un tono amenazante. «Espero que esto pase pronto», dijo Clara, abrazando su toalla. «Al menos ya hemos visto lo mejor del arrecife», intentó consolarla a Eric. Sin embargo, ambos ignoraban que lo peor estaba por venir. El cielo, que horas antes había sido un lienzo azul impecable, se había oscurecido rápidamente. Las nubes, como enormes montañas de plomo, avanzaban con una velocidad desconcertante sobre el océano, cubriendo el sol con una capa gris y espesa. Clara, con la vista fija en el horizonte, notó cómo el ambiente cambiaba en un abrir y cerrar de ojos. El viento comenzó a soplar con más fuerza, llevando consigo la promesa de una tormenta repentina. «¿Has visto eso?», preguntó Eric frunciendo el ceño mientras miraba las nubes que se acumulaban rápidamente. «Sí, estábamos tan tranquilos», respondió Clara, la preocupación en su voz evidente. Había sido una mañana perfecta, pero ahora, el aire pesado presagiaba algo mucho más inquietante. Mike, el guía, que estaba en la parte superior del catamarán, observó las nubes con seriedad. Se acercó a los pasajeros, intentando mantener la calma mientras les explicaba la situación. «Bueno, parece que una tormenta se está acercando, pero no se preocupen. Estamos lejos de la costa y tenemos tiempo suficiente para regresar al barco. Lo mejor será que volvamos ahora antes de que empeore». Clara miró a Eric, quien aún parecía indeciso, pero asintió lentamente. Aunque ninguno de los dos era experto en el clima tropical, la rapidez con la que se estaban acumulando las nubes los hacía sentir incómodos. «¿Es normal que cambie tan rápido?», preguntó Eric, sin poder ocultar la ansiedad en su voz. «No es lo más común, pero no es algo raro en esta zona», respondió Mike, intentando sonar tranquilo, aunque sus ojos no dejaban de observar las nubes que se acercaban con cada minuto. Los otros turistas también parecían nerviosos, y la atmósfera en el barco se volvía más densa. El capitán, un hombre robusto de rostro curtido, comenzó a girar el timón, maniobrando el barco para alejarse de la zona del arrecife. «¡Todos a bordo, rápido!», gritó el capitán. Su tono autoritario y urgente hizo que los turistas se apresuraran a subirse al barco. La tormenta no se veía como una amenaza inmediata, pero algo en el comportamiento de los marineros les decía a todos que no era algo que debían ignorar. Clara y Eric se apresuraron a subir, saltando a la cubierta con la adrenalina corriendo por sus venas. Clara miró al agua, notando que las olas comenzaban a aumentar en tamaño. Un leve nudo se formó en su estómago, y una sensación de inquietud comenzó a crecer en ella. Mientras subían al barco, pudo escuchar el rugir del viento y el retumbar de los truenos a lo lejos. El catamarán empezó a moverse con rapidez, alejándose del arrecife. Mike, que había estado observando las condiciones del mar, se acercó al capitán.
Necesitamos regresar ahora, la tormenta va a golpearnos de lleno en menos de 20 minutos, dijo Mike con un tono grave. Lo sé, respondió el capitán, mirando las nubes que ahora cubrían completamente el horizonte. Aumenta la velocidad. Este tipo de tormentas llega rápido y con fuerza. Vamos a llegar a la costa antes de que se ponga peor. El barco comenzó a zarpar a toda velocidad, pero el mar, que antes había estado tranquilo y en calma, ahora comenzaba a volverse más turbio y violento. Las olas aumentaron en altura y golpeaban la embarcación con una fuerza inesperada. Los turistas, ahora más alertas, se aferraban a los asientos y barandillas, mientras el viento les azotaba el rostro. «Manténganse sentados y no se muevan», gritó el capitán, su voz rota por el viento y el rugir del mar. Eric, que se había colocado junto a Clara, la tomó de la mano. Aunque intentaba parecer tranquilo, sus ojos reflejaban su creciente temor. «No me gusta esto, Clara», dijo Eric apretando su mano. «Lo sé, pero todo estará bien. La tormenta pasará rápido, no podemos hacer nada más», respondió Clara, aunque las palabras sonaban vacías incluso para ella. La tensión era palpable, y el sonido del viento y los truenos era ensordecedor. Clara se aferró a la barandilla mientras miraba el océano con creciente desesperación. A lo lejos, una enorme ola levantó la proa del catamarán. Clara pudo sentir cómo la embarcación se elevaba antes de caer con fuerza al agua. La sacudida hizo que todos los pasajeros se tambalearan y algunos gritaran. Mike, desde el interior de la cabina del capitán, observaba nerviosamente. «Tenemos que ponernos en marcha», gritó Mike mientras se acercaba al timón. El viento se volvía más fuerte y el mar comenzaba a volverse más agitado. El cielo había oscurecido por completo, y el barco apenas podía mantenerse a flote con las olas que lo zarandeaban violentamente. «Aguanten. Estamos casi fuera de la tormenta», gritó el capitán, pero su voz estaba llena de incertidumbre. Sabía que no tenían mucho tiempo. De repente, una ola mucho más grande se levantó frente a ellos. La embarcación se inclinó bruscamente hacia un lado, y en un parpadeo Clara y Eric fueron lanzados al suelo. Clara, con el corazón acelerado, se aferró a Eric, quien estaba intentando mantener el equilibrio, pero el catamarán se volvió más inestable, y antes de que pudieran reaccionar, una segunda ola golpeó con tal fuerza que los sumió en la oscuridad. El sonido del viento, el agua y los gritos de los demás pasajeros se convirtieron en un eco lejano. Clara apenas pudo mantener sus ojos abiertos ante la intensidad de la tormenta. La embarcación seguía tambaleándose y el agua se colaba por las grietas del casco. El capitán luchaba por mantener el control mientras las olas aumentaban de tamaño. «Sujétate, Clara», gritó Eric mientras con dificultad trataba de mantenerla cerca de él. «El barco no va a aguantar», gritó uno de los turistas visiblemente aterrorizado. La presión en la atmósfera era insoportable, como si todo el océano estuviera a punto de tragarse la embarcación. Clara miró al cielo, donde los relámpagos iluminaban las nubes de un tono ominoso, y pudo sentir el temor apoderándose de su cuerpo. «Mike, necesitamos dar la vuelta», gritó el capitán, pero Mike, de pie cerca del timón, no respondía. Clara se dio cuenta de que él también estaba luchando por mantenerse en pie, mientras las olas continuaban golpeando el barco. En ese momento el catamarán fue golpeado nuevamente por una ola aún más fuerte. Esta vez la embarcación se volcó parcialmente, provocando que varios pasajeros cayeran al agua, entre ellos Eric. Clara intentó gritar su nombre, pero el viento y el agua la ahogaron. Con la adrenalina corriendo por sus venas, se aferró a la barandilla más cercana y se vio arrastrada por la corriente. El caos se desató a su alrededor. La tormenta se había vuelto imparable, y el océano parecía reclamar todo a su paso. Clara intentó nadar hacia el barco, pero el miedo la invadió, y por un momento pensó que la tormenta los había derrotado. La violencia de las olas y el sonido del viento se convertían en su único mundo. Clara miró hacia arriba, pero todo lo que pudo ver fue la oscuridad que la rodeaba, mezclada con los relámpagos que iluminaban fugazmente el desastre. Aquel instante,
tan breve como aterrador, parecía marcar el fin del viaje que había comenzado como una aventura. Lo único que Clara pudo hacer fue luchar por mantenerse a flote, sabiendo que el océano estaba cada vez más cerca de reclamarla. El mar rugía, más enfurecido que nunca. Clara estaba completamente empapada, el agua salada se colaba en su garganta y sus ojos estaban cegados por el viento y las olas. Se aferraba con todas sus fuerzas a la barandilla del catamarán, pero su cuerpo ya no podía mantener el equilibrio. El barco estaba volcado parcialmente, y los demás turistas gritaban en pánico, incapaces de entender qué estaba ocurriendo. El caos se apoderaba de la escena, y lo que había comenzado como una aventura de buceo, se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia. Clara miró a su alrededor, buscando a Eric, pero no lo vio. Un nudo en su estómago la invadió. La tormenta había separado a todos los pasajeros, y los rescatistas no podían llegar debido a la furia del océano. Cada vez que trataba de ver algo, solo podía distinguir la masa oscura de agua y las olas que amenazaban con arrastrarlo todo. De repente una ráfaga de viento la empujó hacia el agua, y en un instante Clara se vio sumergida. El aire que había logrado tomar antes de caer se disipó rápidamente, y la sensación de ahogo la invadió. Con esfuerzo, levantó la cabeza por encima del agua, pero ya no estaba cerca del barco. El catamarán, ahora a lo lejos, parecía más una sombra en el horizonte. La tormenta había hecho que todo fuera incierto, y el mar se movía con una fuerza imposible de controlar. «¡Eric!», gritó Clara, con la voz quebrada, pero el sonido fue absorbido por el rugido del viento y el golpeteo de las olas. Ningún sonido parecía llegar a sus oídos más que el estrépito de la tormenta. Comenzó a nadar hacia el lugar donde había visto por última vez el barco, pero la corriente era fuerte, y sus fuerzas comenzaban a flaquear. Su mente estaba llena de miedo, el corazón acelerado y su respiración descontrolada. Era imposible saber en qué dirección nadaba. El mar, implacable, no la dejaba avanzar. Sin embargo, su instinto le decía que tenía que seguir adelante. No podía rendirse. Eric aún podría estar en algún lugar cerca. Pero algo cambió en el agua. Una vibración extraña recorrió el océano, un movimiento más profundo que el simple vaivén de las olas. Clara se detuvo intentando identificar qué era. El agua a su alrededor se agrietó, y en un instante, una sombra oscura se deslizó a gran velocidad hacia ella. Un golpe violento la sacudió por completo. Clara sintió un dolor insoportable en la pierna izquierda, y un grito de desesperación salió de su garganta, aunque su voz fue ahogada por el agua. En el caos de la tormenta, no pudo ver qué la atacaba, pero sabía que algo gigantesco había mordido su pierna con una fuerza brutal. Instintivamente, se sumergió un poco, intentando escapar, pero la presión en su pierna era insoportable. El dolor la hizo perder el control, y en su mente solo había espacio para el terror. Su pierna sangraba profusamente, el agua a su alrededor se teñía de rojo. La sombra volvió a aparecer, esta vez mucho más cerca. Clara, luchando contra la marea de pánico que la envolvía, miró hacia abajo, y fue entonces cuando vio la enorme figura de un tiburón blanco, su cuerpo masivo cortando el agua con una agilidad asombrosa. El tiburón giró hacia ella, su mandíbula abierta, llena de dientes afilados que brillaban bajo el agua oscura. Clara apenas podía procesar lo que veía, pero todo en ella le decía que debía nadar, que debía escapar. Pero su pierna no respondía. La mordida del tiburón le había destrozado los músculos, y el dolor la dejaba sin aliento. El tiburón, como un depredador impecable, giró de nuevo y se lanzó hacia ella. Clara intentó reaccionar, impulsándose con el brazo derecho mientras con el izquierdo sostenía su pierna herida, pero el terror la paralizaba. Las olas continuaban golpeándola, y el mar, que antes era un lugar de belleza, ahora era su enemigo. La criatura acercó su boca otra vez, y esta vez Clara cerró los ojos, esperando lo peor. Pero algo la sacó de su trance. Un estruendo de motores alcanzó sus oídos, y la figura del catamarán apareció nuevamente. Esta vez más cerca,
El capitán había logrado maniobrar la embarcación a través de la tormenta, y una lancha de rescate estaba lanzando una cuerda hacia ella. Clara luchó por mantenerse consciente, su cuerpo completamente agotado. Pero en el momento en que la cuerda alcanzó su mano, un grito de auxilio se deshizo en sus labios. ¡Ayúdenme!, gritó con todas sus fuerzas, aunque su voz sonó como un susurro. El tiburón, al percatarse de la presencia de la lancha, dio un giro rápido y desapareció en las profundidades, como una sombra que se desvanecía en la oscuridad. El momento en que la criatura se alejó fue casi tan aterrador como su presencia misma. Clara no sabía si el tiburón había perdido el interés o si simplemente la había marcado como un objetivo para después. El miedo le nublaba la razón. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Clara logró asirse de la cuerda. La lancha de rescate, con un motor rugiendo, tiró de ella hacia la seguridad del catamarán. La cara de Mike, el guía, se vio aliviada cuando la vio, aunque su rostro estaba pálido y tenso por la desesperación. Clara, ya fuera del agua, no podía dejar de temblar, tanto por el frío como por el horror que acababa de vivir. «¡La pierna!», gritó Eric, quien estaba al borde del catamarán, con la voz llena de angustia al ver la gravedad de las heridas de Clara. El agua, ahora enrojecida por la sangre, seguía rodeándola. Clara miró hacia su pierna, y lo que vio casi la hizo desmayarse. La mordida del tiburón había destrozado gran parte de la carne, y su pierna estaba en carne viva. El dolor era insoportable, y la sensación de frío que la envolvía la hacía sentir que su cuerpo ya no era suyo. Pero lo peor de todo era el miedo, el temor a lo que vendría después. El capitán del catamarán, con las manos temblorosas, comenzó a maniobrar el barco con una rapidez frenética. Sabía que no podían perder más tiempo. Clara estaba perdiendo sangre rápidamente, y su respiración era cada vez más superficial. «Sujétala bien, aguanta. Clara, aguanta», gritó Mike mientras ayudaba a Eric a estabilizarla. Pero el miedo seguía presente en cada uno de los pasajeros. Todos miraban al mar, preguntándose si el tiburón volvería a aparecer, si realmente estaban a salvo. Mientras el barco se alejaba del lugar, Clara cerró los ojos luchando por mantener la conciencia. La imagen del tiburón, su enorme boca y sus ojos vacíos seguía acechándola, y lo único que deseaba era que el infierno de ese océano desapareciera para siempre. La tormenta había amainado, pero el mar seguía revuelto, como si todavía estuviera furioso por el ataque. El catamarán, ahora en una ruta más tranquila, comenzaba a estabilizarse después del caos. Clara estaba en la parte trasera, cubierta con una manta térmica, con su pierna malherida elevada, mientras Eric la sostenía con una fuerza que solo el miedo y la desesperación podían proporcionar. El silencio era pesado, y las miradas de los otros turistas reflejaban la tensión, todos conscientes de lo que acababan de presenciar. «Sigue respirando, Clara, por favor», susurró Eric, casi a su oído. Tenía la voz quebrada, como si las palabras pudieran romperse en cualquier momento. Clara intentó sonreírle, pero el dolor era tan insoportable que ni siquiera podía mover la boca. La pierna sangraba a un ritmo alarmante, y cada latido de su corazón era como un puñal que la perforaba. Sabía que la situación era grave, pero el miedo a mirar la herida era más grande que el dolor mismo. «¿Eric?», dijo ella, su voz apenas un murmullo. «Sí, Clara, estoy aquí. No te preocupes, todo estará bien. Estamos casi allí». Pero las palabras de Eric eran solo eso, palabras. Él también sabía que la situación no era tan sencilla. La tormenta, el tiburón, el mar y su propia impotencia lo consumían. En la distancia, el capitán del catamarán aún luchaba por mantener el rumbo hacia la costa, mientras Mike, el guía, hacía todo lo posible por controlar la hemorragia de Clara con un torniquete improvisado. «Mike, ¿cómo está?», preguntó Eric, casi sin aliento por el miedo que lo ahogaba. «No es bueno», respondió Mike sin mirar hacia arriba, concentrado en el trabajo de salvarla. «La herida es profunda. Necesitamos llegar a un hospital cuanto antes. La hemorragia es severa».
Clara intentó respirar con calma, pero el pánico la invadía nuevamente. Su mente se llenaba de imágenes confusas, su infancia, su familia en Suecia, su vida antes de esa pesadilla. El mar, el tiburón, todo se desvanecía en un sueño extraño y doloroso, como si su cuerpo estuviera desconectado de sí misma. El barco se sacudió levemente, pero para Clara todo parecía ir a cámara lenta. Miró a su alrededor, pero las caras de los demás pasajeros se mezclaban en una masa de expresiones atónitas. En sus ojos solo veía terror, el mismo miedo que sentía ella. El capitán aceleró, y el sonido del motor se volvió más fuerte, como si el barco estuviera huyendo de algo invisible. Pero no era la tormenta lo que realmente los acechaba. El tiburón, ese monstruo que había atravesado su pierna como si fuera papel, seguía siendo una presencia latente en sus mentes. El miedo no se había ido, ni siquiera con la tormenta calmada. ¿A qué distancia estamos de la costa?, preguntó Eric, con los dientes apretados por la frustración. Poco menos de 1 hora, respondió el capitán sin volverse. Su rostro estaba grave y la tensión en sus hombros era evidente. Se notaba que no era solo la tormenta lo que lo preocupaba. La angustia del capitán se sentía en el aire, como un peso invisible que lo presionaba. Mike levantó la vista y miró a Eric, su rostro también tenso y pálido por la ansiedad. «Esto no está bien, necesitamos ayuda. Vamos a perderla si no conseguimos asistencia médica urgente». El tono de Mike no dejaba lugar a dudas. La situación estaba fuera de control. Clara sintió que se ahogaba. La herida en su pierna la estaba devorando, y el miedo al futuro la atrapaba en un bucle de desesperación. Intentó hablar, pero la lengua le pesaba, y las palabras se le atoraban en la garganta. Todo lo que podía hacer era mirar a Eric, quien nunca la había dejado de mirar, como si él fuera la única razón para seguir luchando. «No me dejes, por favor», susurró Clara, apenas audible. Eric inclinó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. No podía mostrar debilidad. No podía permitírselo, pero las palabras le salieron de todos modos, la emoción cortando su garganta. «Nunca lo haré, Clara, te lo prometo». El catamarán siguió su curso, y el sonido del motor parecía envolverse en un eco de angustia. Cada segundo era una eternidad, y Clara sintió que cada latido de su corazón era una condena que la acercaba más al abismo. La pierna seguía sangrando, y Mike había hecho todo lo posible, pero el torniquete improvisado no era suficiente para detener la hemorragia. «¡Vamos, maldita sea! ¡Acelera!», gritó el capitán, como si él también estuviera luchando contra el océano que los rodeaba. El barco aceleró, surcando las aguas agitadas mientras la costa aún parecía demasiado lejana. Clara sentía que su cuerpo ya no le respondía. Cada vez que su mente caía en la oscuridad, luchaba para aferrarse a algo, a cualquier cosa que le diera fuerzas. Pensó en su familia, en sus amigos en Suecia, en lo que sería de ellos si ella no lograba salir de allí. ¿Qué pensarían de ella? ¿De Eric? La imagen de su madre llorando sobre su ataúd, de su padre mirando el mar con el mismo temor que ella sentía ahora, la aterraba más que cualquier tiburón. Pero algo en su interior la despertó. Era el sonido de Eric. «Te amo, Clara. Aguanta, por favor». Esas palabras, simples pero poderosas, le dieron una chispa de vida. Clara intentó mover la mano, pero solo logró una leve presión sobre la de Eric. Fue suficiente. Él la miró y vio el esfuerzo en sus ojos, la lucha por no rendirse, aunque el dolor estaba al borde de consumirla. A lo lejos, se empezaron a distinguir las primeras luces de la costa. Eric pudo ver cómo la ciudad se perfilaba en el horizonte, como un faro de esperanza que los guiaba hacia la salvación. La distancia parecía interminable, pero al menos sabían que la tierra estaba cerca. El mar parecía querer devorar todo lo que había en su camino, pero la tierra firme representaba un final para el tormento. En el catamarán los minutos pasaban con la lentitud de una eternidad. Clara apenas podía mantenerse consciente. El dolor la consumía, pero Eric no la dejaba sola, siempre allí, sujetándola, hablándole, dándole fuerzas que ella no tenía.
Mike también estaba a su lado, su rostro marcado por la preocupación, pero sin dejar de intentar estabilizarla. «Estamos cerca. Clara, aguanta, por favor, solo un poco más», le dijo Eric, con la voz rota por el miedo. Clara intentó aferrarse a esa promesa, pero cada vez que intentaba mantener los ojos abiertos, sentía que el abismo la llamaba. La tormenta había pasado, el tiburón se había ido, pero el miedo seguía, el miedo de perderlo todo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el catamarán tocó tierra. El sonido de los motores se apagó, y la costa estaba allí, por fin al alcance de la mano. Clara, con el cuerpo ya al límite, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Sabía que algo había cambiado para siempre, y que su vida ya no volvería a ser la misma. Pero al menos en ese momento estaba viva, y eso era lo único que importaba. El catamarán apenas tocó la orilla, pero Clara ya no tenía fuerzas para distinguir entre la costa y la oscuridad que comenzaba a envolverla. Su mente estaba al borde de la inconsciencia, y el dolor, aunque insoportable, parecía haber comenzado a desvanecerse en un segundo plano, como si su cuerpo hubiera decidido rendirse y dejarse llevar. El sonido de las olas chocando contra la playa, el zumbido lejano de los motores del barco y los gritos de los socorristas llegaron a sus oídos, pero todo se sentía lejano, como un eco distante. Eric, sin embargo, nunca la dejó. Sostenía su mano con tanta fuerza que Clara pudo sentir su presencia, aun cuando todo a su alrededor se desvanecía. Su cuerpo estaba tenso, sus dientes apretados con una mezcla de miedo y frustración, pero nunca apartó su mirada de ella. «Clara, por favor, aguanta. Estás a salvo. Ya casi llegamos», dijo Eric, su voz quebrada. Intentaba sonar firme, pero su respiración entrecortada traicionaba la desesperación que sentía por dentro. La costa de Port Douglas se desplegaba frente a ellos, pero parecía que el tiempo había decidido desacelerar su curso. Clara intentó abrir los ojos, pero el esfuerzo la agotó. Todo su cuerpo estaba drenado de energía, como si la vida misma hubiera comenzado a escapar por su pierna herida. «Clara», Eric le susurró el nombre, desesperado. «Mira, ya estamos aquí. Por favor, mira. Los médicos están esperándote». Clara intentó, con un esfuerzo sobrehumano, mover los ojos hacia la orilla. La figura de un camión de emergencia brillaba en la penumbra, las luces intermitentes cortando la oscuridad. Clara sintió una pequeña chispa de esperanza, pero las fuerzas no respondían. La lancha de rescate se acercó a la orilla, saltando por encima de las olas, y Clara pudo escuchar el rugir de los motores acercándose cada vez más. En un parpadeo, el agua salada que aún envolvía su pierna fue reemplazada por las manos de los socorristas. Clara no sabía si era una bendición o una condena, pero su mente comenzó a despejarse, aunque las sombras seguían amenazando con atraparla. «Vamos, chicos, rápido», ordenó un paramédico, su tono firme y decidido. El equipo de socorristas, con la práctica y el control que da la experiencia, rápidamente rodeó a Clara. Eric se apartó ligeramente para darles espacio, pero nunca dejó de mirarla, como si temiera que desapareciera entre las sombras. El paramédico, un hombre de rostro severo pero tranquilo, comenzó a trabajar de inmediato. «¿Qué ocurrió?», preguntó el paramédico sin levantar la vista mientras revisaba la herida en la pierna de Clara. «Un tiburón», respondió Eric, con la voz entrecortada, tratando de mantenerse en pie mientras se apoyaba en la barandilla del barco. La noticia del ataque era difícil de procesar. Ni él ni los socorristas podían creer lo que acababa de suceder. Clara intentó hablar, pero su garganta estaba seca, su cuerpo tan débil que las palabras no lograban salir. Sus ojos, sin embargo, se centraron en el paramédico, buscando alguna señal de que todo estaría bien. El socorrista se movió con rapidez, cortando su ropa alrededor de la herida para exponer la extensión del daño. «Tenemos que estabilizarla ya», dijo el paramédico en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Clara pudo sentir una presión en su pierna, un dolor agudo que la hizo reaccionar ligeramente,
pero aún no tenía fuerzas para hacer más que un pequeño gemido. ¿Está consciente?, preguntó otro paramédico que había comenzado a aplicar compresión en la herida para intentar detener la hemorragia. «Apenas», respondió Eric mirando a Clara con angustia. Con una rapidez impresionante, los paramédicos la elevaron cuidadosamente en una camilla. El viento seguía soplando con fuerza, pero las luces del camión de emergencia parecían un faro en la distancia. Clara sentía que su cuerpo se movía, pero todo parecía irreal, como si estuviera flotando, separada de la tierra, del dolor, de todo lo que la rodeaba. A medida que la camilla era llevada hacia el vehículo de emergencia, la oscuridad del mar, que ya parecía una pesadilla, fue reemplazada por las luces intermitentes de las ambulancias. Clara escuchó el sonido del motor arrancando y la sensación de velocidad en su pecho, como si de alguna manera la distancia entre ella y el abismo se estuviera acortando. El hospital de Port Douglas estaba cerca, pero aún así la sensación de estar a punto de desvanecerse no la dejaba. Clara cerró los ojos una vez más, con la esperanza de que cuando los abriera, todo este horror habría terminado. La luz blanca de la sala de emergencias la cegó cuando fue trasladada de la camilla a la mesa de operaciones. Los médicos y enfermeras se movían rápidamente alrededor de ella, preparándose para una cirugía urgente. La atmósfera era tensa, pero profesional, y los murmullos entre los médicos le ofrecieron, de alguna manera, una sensación de seguridad, aunque el miedo seguía allí, acechando. «Necesitamos prepararla para cirugía. Esto no puede esperar», dijo un médico, un hombre de mediana edad, con el rostro concentrado. Clara sintió el frío del aire acondicionado del hospital en su piel expuesta, mientras los médicos se preparaban para intervenir. En ese momento, un hilo de conciencia se rompió dentro de ella, y la oscuridad la envolvió por completo. Eric había sido separado de ella cuando la llevaron a cirugía. Estaba sentado en la sala de espera del hospital, su cuerpo tenso, sus manos apretadas sobre sus rodillas. El miedo lo consumía por dentro, y la incertidumbre de lo que había sucedido lo mantenía en vilo. ¿Sobreviviría Clara? ¿Qué quedaría de ella después de todo eso? La idea de perderla lo llenaba de angustia, pero trataba de aferrarse a la pequeña esperanza de que los médicos podían salvarla. Su mente quería negarse a la realidad del ataque, a la mordida brutal del tiburón, pero el pensamiento no podía ser suprimido. La herida era tan grave que su vida pendía de un hilo. El sonido de una puerta abriéndose lo hizo reaccionar. Un médico con una bata verde salpicada de sangre apareció en la entrada. Eric se levantó rápidamente, su corazón latiendo fuerte en su pecho. «¿Cómo está?», preguntó con la voz casi quebrada. El médico le dirigió una mirada seria, casi cansada, pero con una leve señal de alivio. «La cirugía fue un éxito. Tuvimos que amputar una parte de la pierna, pero hemos logrado estabilizarla. Ahora mismo está en recuperación. Está viva, eso es lo importante». El médico hizo una pausa, observando a Eric con comprensión. Sabía que el alivio no sería inmediato. Eric respiró profundamente, sintiendo cómo su cuerpo se relajaba ligeramente, aunque la preocupación seguía pesando sobre él. La imagen de Clara, herida y vulnerable, seguía ardiendo en su mente, pero al menos ahora sabía que tenía una oportunidad. «¿Puedo verla?», preguntó Eric, con los ojos llenos de gratitud. «Por supuesto, puedes ir a verla en breve». «Necesita descansar», el médico asintió antes de agregar. «Está en buenas manos, pero el camino hacia la recuperación será largo». Eric asintió con la cabeza, mirando hacia la sala donde Clara descansaba, esperando, deseando que el futuro les ofreciera algo más que miedo y dolor. En ese momento, lo único que importaba era que ella estaba viva, y por primera vez en horas, Eric pudo respirar con algo de alivio. La pesadilla no había terminado, pero al menos sabían que habían ganado una batalla. La esperanza, aunque pequeña, comenzaba a renacer. La sala de espera del hospital de Port Douglas estaba fría, aunque el calor del día había sido sofocante. Eric no sentía nada más que una sensación de vacío mientras caminaba de un lado a otro.
mirando su reloj cada pocos minutos, como si el tiempo pudiera aliviar la angustia que lo consumía. No importaba cuánto tratara de calmarse, su mente seguía regresando a los mismos pensamientos. ¿Sobreviviría Clara? ¿Cómo sería su vida después de este ataque? La cirugía había durado horas, horas que se habían estirado hasta el límite de su resistencia. Finalmente, cuando el médico había salido de la sala de operaciones, Eric había sentido que su corazón se detenía por un segundo. No podía esperar más. Las preguntas lo atormentaban. La culpa lo invadía. La situación parecía irreal, como si su vida hubiera cambiado por completo en cuestión de minutos. El ataque, la tormenta, el tiburón, todo había ocurrido tan rápido. En cuanto el médico salió de la sala, Eric se levantó, ansioso. «¿Cómo está?», preguntó con la voz quebrada, los ojos fijos en el rostro del médico, esperando algo que le diera algo de alivio. El médico, un hombre con un rostro marcado por años de experiencia, lo miró con una mezcla de comprensión y profesionalismo. «La cirugía fue un éxito. Tuvimos que amputar una parte significativa de su pierna, pero hemos estabilizado su condición. Estará en cuidados intensivos por un tiempo, pero sobrevivirá». Eric se sintió como si el aire le fuera arrancado del pecho. Finalmente, la presión que había estado acumulando desde el ataque se liberó y un suspiro de alivio salió de su garganta. Aún así, la sensación de vacío y miedo no desapareció por completo. Clara estaba viva, pero una parte de ella había sido arrebatada por ese tiburón. ¿Puedo verla ahora?, preguntó Eric, su voz mucho más calmada, pero el temblor en sus manos delataba su miedo. «Sí, pero por favor solo por unos minutos. Ella necesita descansar». El médico le indicó que lo acompañara y lo guió por los pasillos del hospital. El pasillo estaba iluminado con luces frías, y el silencio en el ambiente era abrumador. El sonido de sus pasos resonaba contra las paredes mientras caminaban hacia la unidad de cuidados intensivos. Cada minuto que pasaba se sentía eterno, como si el tiempo estuviera en suspenso. Finalmente llegaron a la habitación. La puerta estaba cerrada, pero el médico la abrió lentamente y entraron. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por las luces suaves de los monitores. Clara estaba acostada en la cama, rodeada por una serie de tubos y cables que la conectaban a las máquinas que la mantenían con vida. La respiración de Clara era regular, pero su rostro mostraba una palidez enfermiza, y su pierna estaba cubierta por sábanas blancas que ocultaban la magnitud de la amputación. A pesar de que estaba viva, parecía tan frágil, tan distante, que Eric casi no la reconoció. Él se acercó lentamente a la cama, su corazón latiendo desbocado. Clara estaba profundamente dormida. La calma de su respiración contrastaba con la batalla interna que Eric libraba en su mente. Se quedó allí por un momento, observando cómo los monitores mostraban los latidos de su corazón. El sonido de los pitidos lo envolvía, y el silencio de la habitación lo hacía sentir como si estuviera aislado del mundo. Era difícil creer que apenas unas horas antes, ella había estado llena de vida, emocionada por la aventura, confiada en el océano. Ahora, solo quedaba este cuerpo frágil, su rostro sereno y vulnerable. «Clara», susurró Eric, acariciando suavemente su mejilla, casi como si temiera que despertarla. Sus palabras eran un susurro desesperado, una súplica porque todo esto fuera una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Pero no lo era. Él se sentó en la silla a su lado, tomando su mano con suavidad, con el temor de que el menor movimiento pudiera romperla. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin previo aviso, y no intentó detenerlas. ¿Cómo podría? Era la primera vez en su vida que se sentía tan impotente, tan pequeño frente a algo tan grande e incontrolable. En las horas siguientes, los médicos se aseguraron de que Clara estuviera estabilizada. Eric pasó la noche en el hospital incapaz de apartarse de su lado. No importaba cuántas veces le dijeran que debía descansar, él no podía. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del tiburón, el océano y el terror de no poder salvarla volvían a su mente, como si el tiempo no hubiera pasado. Se encontraba atrapado en una pesadilla interminable.
A la mañana siguiente, Clara despertó. Los ojos de Eric se abrieron al instante, aliviado al ver que aún estaba allí. Sin embargo, no estaba completamente consciente. Sus ojos se movieron lentamente y al principio pareció confundida, como si intentara comprender dónde estaba. «Clara», Eric dijo con una voz rasposa, casi como un susurro. Ella lo miró, y sus ojos se llenaron de algo que no pudo identificar. Estaba agotada, sus parpadeos eran lentos, pero lo miró con una expresión que lo desarmó. Luego, lentamente, su mano se movió hacia la suya, como si intentara aferrarse a él. «Eric», dijo ella, su voz débil y quebrada, pero clara. «Estoy aquí, Clara. No te preocupes, estoy aquí», respondió Eric con la voz entrecortada, pero lo suficientemente fuerte para que ella lo oyera. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Clara, pero su rostro reflejaba una mezcla de confusión y dolor. No podía comprender lo que había sucedido, y era obvio que estaba luchando para procesar la magnitud de su situación. «Lo siento, no pude evitarlo», dijo Clara apenas audible como si estuviera hablándose a sí misma. Eric la miró, desconcertado. «¿Qué? Clara, no tienes que disculparte por nada. No podías saber, no podías hacer nada». Eric la miraba fijamente, intentando transmitirle toda la calma que no sentía en su interior. Clara cerró los ojos, su respiración acelerada por un momento antes de que se calmara. Pasaron varios minutos en silencio, mientras Eric sostenía su mano, temeroso de que cualquier palabra podría romper el frágil estado de su recuperación. Finalmente, Clara rompió el silencio. «¿Eric?» Su voz era débil, pero había algo de claridad en ella. «Sí, estoy aquí, Clara». «¿Qué pasa?», respondió él, casi temiendo lo que fuera a decir. «¿Mi pierna?», preguntó ella, con un hilo de angustia en su voz. Su mano se movió lentamente hacia el lugar donde su pierna solía estar, y Eric contuvo la respiración. Sabía lo que temía, pero no podía mentirle. «Te han hecho una cirugía, Clara. Tuvieron que amputarla, pero estás a salvo, y eso es lo más importante». Eric trató de sonar firme, pero su corazón se rompía al ver la reacción de Clara. Ella cerró los ojos. Un sollozo casi imperceptible salió de su garganta. Eric se inclinó hacia adelante, acariciando su cabello con suavidad, tratando de consolarla. «Lo siento mucho, Clara. No sé qué haría sin ti, pero vas a salir adelante. Te prometo que estaré contigo, en cada paso. No vas a estar sola». Clara intentó sonreír, pero el dolor era evidente en su rostro. Sabía que la vida nunca volvería a ser la misma, pero de alguna manera escuchó las palabras de Eric, y por un momento dejó que la esperanza volviera a invadir su pecho. Aunque no sabía lo que el futuro les deparaba, algo en su interior le decía que aún quedaba mucho por vivir, mucho por descubrir. La recuperación sería larga, tanto física como emocionalmente, pero, por primera vez desde el ataque, Clara sintió que podría enfrentarse a lo que viniera, y en ese momento, con Eric a su lado, no importaba qué tan difícil fuera el camino, porque no tendría que recorrerlo sola. Clara despertó con un sobresalto. El silencio en la habitación era profundo, pero el sonido de las olas rompiendo en la costa era aún una presencia constante en su mente, como un eco lejano que nunca la abandonaba. A pesar de estar a salvo en la cama del hospital, la pesadilla del tiburón seguía rondando sus pensamientos. El dolor en su pierna, aunque gestionado por los analgésicos, la mantenía en una vigilia constante, incapaz de dejarse llevar por el sueño por completo. Era de madrugada. Las luces de la habitación del hospital parpadeaban ligeramente, y la única compañía que tenía en ese momento era Eric, quien estaba sentado junto a su cama, con la cabeza inclinada hacia adelante, aparentemente dormido. El cansancio lo había vencido, pero aún así, su mano seguía apretando la de Clara. La calidez de su contacto le daba algo de consuelo, pero no podía apartarse del dolor de la pérdida. Clara cerró los ojos por un momento, recordando el ataque.
El tiburón había surgido de las profundidades como una sombra asesina, y su cuerpo había sido desgarrado con una rapidez aterradora. A pesar de la cirugía, a pesar de estar aquí, viva, con Eric a su lado, no podía dejar de preguntarse si algún día sería capaz de olvidar esa sensación, esa mordida, ese terror. Un leve movimiento de Eric la despertó nuevamente. Alzó la cabeza, frotándose los ojos, y sonrió débilmente al ver a Clara despierta. «¿Cómo te sientes?», preguntó Eric, su voz llena de cansancio, pero también de un alivio palpable al verla consciente. Clara intentó sonreír, pero las palabras no llegaron fácilmente. «¿Dónde está el tiburón?», preguntó de repente, mirando a Eric con una extraña intensidad en sus ojos. Eric frunció el ceño, sorprendido por la pregunta. «¿El tiburón? Clara, ¿por qué?». Su voz era cautelosa. Sabía que el trauma que había sufrido todavía estaba fresco, pero no esperaba que ella se refiriera tan directamente al ataque. Clara lo miró, buscando la verdad en sus ojos. «¿Qué pasó con él?», preguntó nuevamente, más fuerte esta vez, casi exigente. Su mente no podía apartarse del pensamiento de la criatura que la había atacado. Eric, por un momento, no supo cómo responder. Sus ojos se apartaron de los de ella, y la tensión llenó la habitación. Finalmente, después de un silencio pesado, Eric suspiró y asintió lentamente. Los rescatistas no vieron al tiburón de nuevo. Se fue, desapareció después de que lo alejamos con la lancha. Nadie más lo vio. Estábamos demasiado concentrados en salvarte. Su voz vaciló, como si no estuviera seguro de cómo decir lo que seguía. Tal vez ya se había ido. Tal vez ya no estaba en la zona. Clara lo miró fijamente, tratando de comprender. Pero en su mente, el tiburón seguía acechando, su imagen persistente como una sombra al acecho. No podía entender cómo, después de todo lo que había pasado, la criatura simplemente hubiera desaparecido. No había gritos, no había más ataques, nada. El monstruo había venido, había hecho su daño y luego, en un parpadeo, se había ido. «¿Por qué lo hizo?», preguntó ella, sus ojos llenos de confusión y miedo. La pregunta no era solo sobre el tiburón, sino sobre el mundo entero. ¿Por qué había sucedido todo esto? ¿Qué le había pasado a su vida? Eric se inclinó hacia adelante, sujetando suavemente su mano. «No lo sé, Clara. Nadie sabe por qué los tiburones atacan a los humanos. A veces es por curiosidad, a veces porque se sienten amenazados. Es una naturaleza instintiva, algo que no podemos comprender completamente. Pero lo que importa es que estás viva. Eso es lo único que tenemos que seguir». Clara cerró los ojos, buscando algo de consuelo en sus palabras, pero el vacío seguía allí. Su mente se resistía a aceptar que el tiburón, el monstruo que la había atacado, pudiera haber desaparecido sin más, como si el terror no hubiera tenido sentido. «¿Estás seguro de que ya no hay peligro?», preguntó finalmente, casi en un susurro. Eric miró hacia el lado de la ventana, donde la luz de la mañana comenzaba a entrar a través de las cortinas. El cielo parecía despejarse después de la tormenta. La calma había regresado, pero el miedo seguía en el aire. No era solo Clara quien lo sentía. Todos los que habían estado cerca del ataque estaban marcados por él. «Sí, seguro». Eric asintió con firmeza, pero su tono era sombrío. La policía marítima revisó la zona y no encontraron signos del tiburón. La tormenta, el ruido, la confusión, todo eso puede haberlo hecho alejarse. Sabes que los tiburones no se quedan cerca de las mismas áreas por mucho tiempo. Se mueven, se desplazan, y la tormenta probablemente lo alejó aún más. Clara no estaba completamente convencida, pero el cansancio la venció. Necesitaba descansar, aunque fuera solo un poco. Sin embargo, su mente no podía dejar de girar en torno al tiburón. ¿Era posible que realmente se hubiera ido? ¿O había algo más detrás de todo eso? A lo largo de la mañana, el ambiente en el hospital se fue llenando de una extraña quietud. Los médicos revisaban su recuperación,
y aunque no había signos de infecciones graves, la herida de Clara seguía siendo una fuente de preocupación. Los dolores persistían y la ansiedad de Eric no desaparecía. No, cada vez que veía a Clara cerrar los ojos, una parte de él temía que no los volviera a abrir. Su vida, su cuerpo, todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Los eventos del ataque seguían siendo un nudo apretado en su estómago. Los días siguientes fueron un proceso de recuperación física y emocional para Clara. La amputación le había cambiado la vida de una manera irreversible, y aunque Eric estaba allí, a su lado, su rostro nunca mostraba una sonrisa completa. En su corazón, la sombra del tiburón aún estaba presente, como si algo le estuviera vigilando, esperando volver. Pero en las noticias poco se hablaba del ataque. La policía marítima había hecho un informe oficial, mencionando que no había sido un ataque a propósito. Habían descartado la posibilidad de que fuera un tiburón agresivo. En su lugar, el ataque fue clasificado como un incidente raro, algo inesperado, sin explicaciones claras. Clara vio un informe en la televisión días después, mientras descansaba en la cama del hospital. Decían que el tiburón probablemente había estado buscando comida en la zona, atraído por la tormenta. Las autoridades afirmaron que no había señales de que el tiburón estuviera acechando intencionadamente a los humanos. La conclusión fue que el ataque había sido un error, un mal cálculo del animal al encontrarse con los buceadores en su territorio. Pero Clara no podía aceptar esa conclusión. Cada vez que pensaba en el tiburón, sentía que algo no encajaba. No era solo un accidente, no era solo un encuentro casual. Había algo más en su mente, algo que le decía que el tiburón había estado allí por una razón, que su ataque no había sido producto del azar. Eric la miró con preocupación, notando que su mirada estaba más distante que de costumbre. Ella lo notó también, como si el miedo no la hubiera abandonado, como si las palabras de los médicos, las noticias, todo eso no fuera suficiente para convencerla de que el peligro ya había pasado. ¿Sigues pensando en eso?, preguntó Eric, su voz suave, pero cargada de una tristeza que no sabía cómo ocultar. Clara lo miró, finalmente encontrando algo de consuelo en su mirada. Pero las dudas seguían allí, rondando en su mente, como el tiburón que había desaparecido en el agua. Sí, Eric, lo sigo pensando. ¿Y si no se fue? ¿Y si algo peor está esperando? Eric no respondió de inmediato. En su corazón sabía que no podía quitarle el miedo a Clara, pero también sabía que, por su bien, tenía que ser fuerte. «Lo superaremos, Clara», dijo finalmente tomando su mano con más firmeza que nunca. «Si el tiburón se fue, si ya no está, lo superaremos. Lo que importa es que estás aquí, conmigo. Vamos a seguir adelante, juntos». Clara asintió lentamente. Todavía no estaba lista para olvidar, pero algo en la forma en que Eric la miraba le dio la fuerza para seguir adelante. Al menos por ahora el tiburón ya no estaba allí, y eso, por una vez, era suficiente. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos. Clara observaba desde la ventana del hospital, con la vista fija en el horizonte, pero su mente parecía vagar mucho más allá de ese paisaje. La ciudad de Port Douglas, con su vibrante ambiente costero y el constante susurro del océano, ahora parecía tan lejana, tan ajena a lo que había vivido. La tormenta, el tiburón, la cirugía, todo parecía un mal sueño del que no lograba despertarse. Pero la realidad era mucho más cruel que cualquier pesadilla. Su pierna ya no estaba allí, y con ella, una parte de sí misma se había ido. Era el cuarto día desde el ataque, y aunque su cuerpo comenzaba a cicatrizar, su mente seguía sumida en el caos. A pesar de los esfuerzos de Eric por mantenerla positiva, por recordarle que lo más importante era que estaba viva, Clara no podía dejar de sentir que su vida había cambiado para siempre. Cada vez que miraba su pierna, el vacío en su interior se hacía más profundo. Aunque sus fuerzas se iban recuperando, las cicatrices emocionales eran más difíciles de sanar. Eric entró en la habitación con una bandeja de comida, interrumpiendo sus pensamientos. Su rostro estaba cansado, pero intentaba ocultarlo tras una sonrisa débil.
«Hoy traen pescado fresco, ¿quieres que te lo sirva?», preguntó, tratando de sonar animado. Clara le dedicó una mirada distante, aún atrapada en sus pensamientos. Las palabras de Eric ya no tenían el mismo peso que antes, como si su dolor y su trauma fueran tan grandes que nada pudiera aliviarlos. Aún así, hizo un esfuerzo por mirar la bandeja. El olor del pescado fresco alcanzó sus sentidos, y por un momento, algo en su interior se agitó. Recordó los días felices, cuando caminaba por las orillas del mar sin ninguna preocupación, cuando nada podía detenerla. «No tengo hambre, Eric», respondió con un suspiro, su voz un tanto apagada. Eric dejó la bandeja sobre la mesa con cuidado y se acercó a su lado. Se sentó en el borde de la cama, observándola con ternura pero también con una evidente preocupación. «Clara, tienes que comer. Tu cuerpo necesita energía para sanar. Tienes que seguir adelante, por ti misma». Su voz se quebró por un momento, pero se recuperó rápidamente. Clara lo miró por primera vez con atención, sus ojos buscando algo de consuelo en los suyos. «¿Y cómo se supone que lo haga?», dijo ella, la rabia y la desesperación asomando en su voz. Se giró hacia él, su expresión tensa. «Cada vez que cierro los ojos, veo al tiburón. Cada vez que intento concentrarme en algo, siento el dolor. Y cada vez que miro mi pierna, siento que ya no soy la misma». Eric la miró en silencio por un momento, sabiendo que sus palabras no podían borrar lo que había pasado, pero también sintiendo la necesidad de decir algo que la ayudara a aferrarse a la vida nuevamente. «No eres la misma, Clara. Pero eso no significa que no puedas ser feliz de nuevo. No significa que no puedas encontrar un nuevo propósito. Eres increíblemente fuerte. Lo has demostrado desde el primer momento, luchando por tu vida. Y sé que seguirás luchando, aunque ahora parezca más difícil. Yo estaré aquí, a tu lado, para todo lo que necesites». Clara cerró los ojos luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Sabía que Eric estaba tratando de ser fuerte por ella, pero no podía escapar de la sensación de que su mundo entero se había desmoronado. La vida antes del ataque ya no tenía sentido. Todo lo que había planeado, todo lo que había soñado, ahora se sentía lejano e inalcanzable. ¿Cómo podría continuar después de lo que había pasado? ¿Cómo podría mirar al futuro cuando el presente estaba tan marcado por la pérdida y el dolor? Su voz se quebró y, finalmente, las lágrimas comenzaron a caer. «Yo no sé cómo seguir, Eric. Siento que ya no soy la misma persona. No sé quién soy ahora». Eric la miró, sintiendo un dolor indescriptible por ver el sufrimiento en su rostro. Sin embargo, en sus ojos también había algo de determinación. Se acercó y la abrazó con suavidad, rodeándola con sus brazos, sin prisa, como si su abrazo pudiera transmitirle algo de consuelo. No tenía las palabras correctas, no sabía cómo hacerla sentir mejor, pero estaba allí en ese momento como siempre lo estaría. «Sé que no puedo entender lo que sientes, Clara», dijo Eric, sus palabras llenas de compasión, «pero lo que sí sé es que no estás sola. Yo voy a estar contigo en todo momento. Y aunque ahora parezca imposible, te prometo que, con el tiempo, todo esto tendrá un sentido. Estaremos bien. Lo superaremos juntos». Clara se aferró a él, dejando que el dolor saliera a través de sus lágrimas. La realidad era que no tenía fuerzas para mantener las apariencias, para fingir que todo estaba bien. Y, por primera vez desde el ataque, sintió que podía permitirse ser vulnerable. No tenía que ser fuerte todo el tiempo. El día pasó en un torbellino de emociones encontradas. A pesar de los esfuerzos de los médicos por mantenerla cómoda, Clara no podía apartar la sensación de estar atrapada en su propio cuerpo. Había momentos en los que se sentía bien, con la esperanza de que la vida podría volver a ser como antes. Pero esos momentos eran fugaces, y la ansiedad por lo que estaba por venir la consumía. Al día siguiente, los médicos hicieron una nueva ronda de chequeos. Clara había pasado la noche más tranquila, pero aún había mucho por hacer. La herida de su pierna, aunque cuidada, seguía siendo una fuente constante de dolor. Los fisioterapeutas comenzaron a trabajar con ella, enseñándole cómo adaptar su cuerpo a su nueva realidad.
Aunque lo hacía de forma lenta y progresiva, Clara se sentía impotente. Cada paso que intentaba dar era un recordatorio de todo lo que había perdido. «Vamos, Clara, tú puedes hacerlo», le dijo la fisioterapeuta, una mujer amable que había estado trabajando con pacientes como ella durante años. Clara miró las muletas con desconfianza. Aunque sabía que tenía que aprender a usarlas, no podía evitar sentir que, de alguna manera, esas muletas simbolizaban todo lo que había dejado atrás. «No quiero hacer esto», dijo, su voz llena de frustración. «No quiero adaptarme a esta nueva vida. No quiero aprender a vivir con esto». La fisioterapeuta la miró con comprensión, pero también con firmeza. «Lo entiendo, Clara. Es difícil. Nadie espera tener que enfrentar algo así. Pero lo importante es que estás tomando los primeros pasos hacia la recuperación. Cada pequeño avance cuenta. Este es solo el comienzo». Clara se mordió el labio, tratando de calmarse, pero las lágrimas volvían a llenar sus ojos. «¿Y qué pasa después? ¿Qué hago cuando ya no pueda volver a caminar como antes? Cuando todo lo que solía hacer se convierte en un esfuerzo agotador». La fisioterapeuta se acercó, colocándose a su lado, y con suavidad le tomó la mano. «Tienes derecho a sentirte frustrada, Clara, pero también tienes derecho a ser feliz, a encontrar una nueva forma de vivir. La vida no se trata de lo que has perdido, sino de lo que decides hacer con lo que te queda. Lo que importa es lo que está por venir, no lo que ya no está». Clara la miró, y por un momento, las palabras de la fisioterapeuta lograron atravesar la muralla de desesperación que había levantado a su alrededor. Quizá, en algún lugar dentro de ella, aún quedaba una chispa de esperanza. Esa tarde, cuando Eric regresó al hospital después de su jornada, encontró a Clara en una silla junto a la ventana, mirando al mar. Ella se giró cuando escuchó sus pasos, pero no dijo nada. Eric se acercó, como siempre, y se sentó junto a ella. «¿Cómo te fue con la terapia?», preguntó, con una sonrisa suave. Clara lo miró y asintió, aunque su expresión seguía siendo sombría. «Fue difícil», admitió. «Pero algo cambió. Me dijeron que esto es solo el comienzo, que todavía tengo mucho por hacer». Eric la observó en silencio, su corazón lleno de una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que el camino de Clara sería largo y arduo, pero, por primera vez en días, veía algo más en sus ojos. No era esperanza, no aún, pero era algo similar. Una chispa de determinación, un deseo de seguir adelante, por pequeña que fuera. «Eso es lo más importante», dijo Eric, tomando su mano. Y en ese momento, Clara supo que, aunque el futuro seguía siendo incierto, con él a su lado podría encontrar la fuerza para enfrentarlo. Los días después del ataque pasaron con la lentitud de un reloj roto. Clara todavía se encontraba en el hospital de Port Douglas, su pierna amputada cubierta con vendajes cuidadosamente cambiados por los médicos. El dolor físico, aunque manejado por los analgésicos, palidecía en comparación con el sufrimiento emocional. Las cicatrices mentales no se curaban con medicinas, y cada día parecía una lucha por mantener la esperanza, por encontrar un significado en todo lo que había pasado. El hospital estaba en constante movimiento, pero en la habitación de Clara, el tiempo parecía transcurrir de manera diferente, como si los minutos estuvieran atrapados en una espiral interminable. Eric estaba allí a su lado, sin faltar un solo día, pero el cansancio en su rostro ya era visible, sus ojos con ojeras profundas. Había pasado tanto tiempo sin poder descansar adecuadamente que su cuerpo estaba empezando a reflejar los efectos de la preocupación constante. Clara se encontraba mirando por la ventana, observando las olas romper suavemente contra la costa, cuando escuchó unos pasos acercándose. Eric entró en la habitación con un sobresalto, una carta en sus manos. Clara se giró para mirarlo, sabiendo por la expresión en su rostro que algo estaba sucediendo. «¿Qué es eso?», preguntó ella señalando el sobre que Eric tenía en las manos. Eric dudó por un momento, antes de acercarse a la cama y sentarse en la silla junto a ella. «Es el informe oficial sobre lo que sucedió. El ataque, el tiburón. Los socorristas,
la policía marítima. Todos los involucrados han tenido que dar su versión. Clara sintió una presión en el pecho al escuchar las palabras. Había evitado pensar en los detalles de la investigación, de lo que había sucedido fuera de su experiencia personal. La verdad era que lo único que quería era dejar todo eso atrás, pero sabía que no podía. El informe oficial era inevitable. Lo que sucedió tenía que quedar documentado y en su caso, el ataque de tiburón era algo que la vida no dejaría escapar tan fácilmente. ¿Y qué dicen?, preguntó Clara, su voz rasposa y llena de una mezcla de miedo y cansancio. Sabía que tenía que saberlo, pero temía la verdad. Eric abrió el sobre con cuidado, como si la información dentro fuera algo que no podía ser desechado. La miró con seriedad y comenzó a leer en voz baja. El 18 de diciembre de 2024, a las 10:15 a.m., se recibió una alerta de ataque de tiburón en la zona conocida como Saxon Reef, cerca de Port Douglas. El incidente ocurrió durante una excursión de buceo organizada para turistas. La víctima, Clara Lindström, de nacionalidad sueca, fue mordida en la pierna izquierda por un tiburón blanco. Clara apretó los dientes y sus manos se apretaron contra las sábanas. Sabía que tendría que enfrentar los detalles en algún momento, pero escuchar el informe en ese momento, de esa manera, la golpeó con una nueva ola de angustia. Eric continuó leyendo en voz baja, sus ojos recorriendo las palabras mientras Clara se quedaba en silencio, observando cómo la verdad sobre lo que había sucedido se desplegaba ante ellos. Los testigos, incluidos los guías turísticos y los otros buceadores, informaron que el tiburón apareció de manera inesperada, en medio de una tormenta que redujo la visibilidad en el agua. La tormenta y las corrientes marinas dificultaron la comunicación y el rescate. La víctima sufrió graves heridas en la pierna izquierda, lo que provocó una pérdida significativa de sangre. Eric levantó la mirada y se encontró con los ojos de Clara. La intervención rápida del equipo de rescate y los esfuerzos para alejar al tiburón ayudaron a salvar la vida de la víctima. El tiburón se alejó después del ataque y no se observó más presencia del animal en las cercanías. Clara no podía evitar que una mezcla de alivio y desconfianza se instalara en su pecho. El tiburón había desaparecido, según el informe. Había dejado de ser una amenaza, pero el temor, la duda, seguían acechando en su interior. Había algo en la forma en que Eric leía esas palabras que no le daba la tranquilidad que necesitaba. Y por supuesto, había una parte de ella que no quería aceptar que todo lo que había sucedido podría ser explicado con tanto simpleza. ¿Eso es todo?, preguntó con una ligera tensión en su voz. Eric dejó el informe sobre la mesa y la miró, sintiendo que había algo más que no se decía, algo que pesaba en el aire. No, hay más. Eric se inclinó hacia ella. Han abierto una investigación completa. Quieren saber qué causó el ataque. Aparentemente no es común que los tiburones ataquen sin motivo. Clara lo miró perpleja. ¿Cómo era posible que un tiburón la hubiera atacado sin ninguna razón clara? ¿Y qué investigan? ¿Qué pueden investigar después de todo lo que ocurrió?, preguntó Clara, levantando ligeramente su voz. Eric suspiró y pasó una mano por su rostro, como si aún no pudiera procesar todo lo que estaba ocurriendo. La policía marítima está investigando el comportamiento del tiburón, la zona del arrecife, las condiciones de la tormenta. Quieren asegurarse de que no haya habido un cambio en el comportamiento del tiburón. También están recopilando los testimonios de todos los involucrados. Clara sintió una punzada de molestia, como si todo esto fuera un intento de despojarla de la experiencia, de convertirla en algo menos importante de lo que era. No se trataba solo de un tiburón, no se trataba solo de un accidente. Se trataba de su vida, de su trauma, de lo que había tenido que soportar. Y ahora, el mundo parecía intentar reducirlo a un informe, a un par de preguntas y respuestas. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con lo que sentí, con lo que viví?, dijo Clara con la voz quebrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no permitió que cayeran. No quería llorar, no allí, no frente a Eric, no frente a nadie. Eric la miró sin palabras por un momento.
Sabía lo que sentía, lo sabía en su alma, pero no podía dar respuestas a esas preguntas. El dolor de Clara no era algo que pudiera curarse con un informe o una investigación. El trauma que había experimentado era algo que solo ella podía entender completamente. «Sé que no hay respuestas fáciles, Clara», dijo Eric, su voz llena de compasión. Se levantó y se sentó en la silla junto a ella, mirando sus ojos con una sinceridad que no podía esconder. «Sé que lo que sientes es más grande que todo esto. Y no importa lo que digan los demás. Tú tienes todo el derecho de sentirte como te sientes. Nadie puede quitarte lo que has vivido». Clara lo miró, tratando de encontrar consuelo en sus palabras. Aún no podía comprender lo que había sucedido. Aún no podía encontrar una forma de encajar todo eso en su vida. Pero de alguna manera, las palabras de Eric la calmaban. Había algo en su presencia que le daba el coraje para seguir adelante, aunque fuera solo un poco. Pero no puedo quedarme atrapada en el miedo. No puedo quedarme atrapada en lo que pasó. Tengo que seguir adelante. «Tengo que hacerlo, ¿verdad?», preguntó Clara, casi como si estuviera buscando la respuesta de él. Eric sonrió con suavidad, tomando su mano con fuerza. «Tienes que seguir adelante, sí, pero no tienes que hacerlo sola. Estaré aquí siempre que me necesites. El futuro está frente a ti, y aunque ahora sea difícil verlo, sé que lo encontrarás». Clara asintió lentamente, con una sensación de aceptación que no había tenido en días. Había una parte de ella que comenzaba a entender que el futuro no iba a ser fácil. No iba a ser el futuro que había planeado, el futuro lleno de aventuras y libertad, pero aún quedaba algo por delante. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a enfrentarlo. Los días siguientes pasaron con una mezcla de pequeños avances y grandes retrocesos. Clara comenzaba a acostumbrarse a la prótesis, a la nueva forma de caminar. Los primeros pasos fueron tortuosos, dolorosos, y le hicieron sentir que el mundo entero la observaba, evaluándola. Pero había algo en la lucha por recuperar su autonomía que la impulsaba a seguir. No era fácil, pero en su interior había un deseo profundo de superarlo, de no dejarse vencer por lo que había sucedido. El informe oficial, aunque doloroso de leer, fue solo un capítulo más de la historia que estaba escribiendo. La investigación no significaba nada en comparación con el hecho de que ella estaba viva, que estaba luchando por su vida y por su futuro. La realidad del tiburón, de su ataque, era solo una parte de lo que era ahora. Clara entendió que lo que realmente importaba no era lo que había sucedido, sino lo que ella decidiría hacer con lo que le quedaba. Y con Eric a su lado, Clara sabía que podía enfrentar cualquier cosa. Lo peor había pasado, pero el futuro seguía esperándola. Y por primera vez, no tenía miedo de caminar hacia él. Los días habían transcurrido lentamente, pero la calma que Clara había empezado a encontrar en su interior comenzaba a estabilizarse con la misma fuerza con la que los vientos del océano golpeaban la costa. Desde su habitación en el hospital, veía cómo el mar se movía incansable, como si tuviera su propia vida, algo que podía comprender ahora más que nunca. El océano, el tiburón, la tormenta, todo eso formaba parte de su historia, pero ahora, frente a ella, había un nuevo horizonte que se estaba abriendo, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía empezar a caminar hacia él. Era un mes después del ataque. Clara aún estaba en recuperación. La prótesis que le habían colocado era algo que le resultaba ajeno, pero cada día se volvía más familiar. Al principio, se sintió como una intrusa en su propio cuerpo, como si la tecnología que la sostenía no tuviera el mismo alma que sus antiguas piernas. Pero con el paso del tiempo, con las constantes sesiones de fisioterapia y las interminables horas que pasó ensayando pequeños movimientos, comenzó a sentirse menos como una desconocida de sí misma. Había días en los que el dolor la vencía, cuando su pierna artificial le causaba incomodidad o la fatiga la dejaba sin aliento. Pero había algo más profundo que la mantenía en pie, algo que no podía explicar pero que la empujaba cada vez más lejos de la oscuridad.
Eric seguía a su lado, como siempre, su apoyo inquebrantable. Durante ese mes, había sido su roca. Había momentos en los que las palabras no podían expresar lo que sentía, momentos en los que simplemente se sentaba con ella en silencio, y todo parecía más fácil. Sin embargo, había algo en la forma en que lo miraba, que le decía a Clara que él también estaba cargando con una gran parte del dolor, el miedo a perderla, la incertidumbre de su futuro. Él también había cambiado, pero no lo decía. Quizás porque no necesitaba hablar de ello. El simple hecho de estar allí para ella ya era más que suficiente. Una tarde, después de otra sesión de fisioterapia, Clara y Eric salieron del hospital. Los rayos del sol caían con suavidad sobre ellos, y el aire fresco del atardecer los envolvía. El sonido del océano estaba cerca, como un recordatorio constante de la lucha de Clara. Pero hoy, el sonido parecía diferente. Ya no era una amenaza, sino un susurro de bienvenida. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó Eric, observando a Clara mientras caminaban lentamente por el pequeño sendero que los llevaba al parque cercano. Clara se detuvo por un momento, apoyándose en su muleta, respirando profundamente. La prótesis, aunque se había convertido en algo más cómodo, aún la hacía sentirse vulnerable. Sin embargo, algo había cambiado. Su mente ya no estaba tan enfocada en lo que le faltaba, sino en lo que había ganado. De alguna manera, cada paso que daba era un recordatorio de su fortaleza. «Hoy me siento bien», respondió Clara, sonriendo levemente. No era una sonrisa completa, pero era algo. Era una victoria, pequeña, pero significativa. Creo que finalmente estoy comenzando a aceptarlo. Eric la miró notando la sinceridad en su voz. La había visto luchar contra sus propios miedos, contra sus propios límites durante días. Para él, ese simple avance era monumental. «Eso es genial, Clara», dijo tomando su mano. «Sé que es difícil, pero te has hecho increíblemente fuerte. Y no importa lo lento que sea el camino, lo estás haciendo bien». Clara apretó su mano con fuerza, como si las palabras de Eric pudieran darle la fuerza para seguir adelante. La vida después del ataque era un desafío constante, pero ella estaba comenzando a ver que la lucha no era solo por recuperar lo que había perdido, sino por ganar algo nuevo, algo que nunca había imaginado. Los días pasaban, y Clara comenzó a salir más a menudo del hospital. A veces, simplemente caminaba por el malecón, tomando aire fresco, dejando que su cuerpo se acostumbrara a los movimientos. Otros días, se aventuraba en la ciudad, con Eric a su lado, explorando nuevos lugares y enfrentando su miedo al desconocido. No era fácil, pero cada día sentía que estaba dando pequeños pasos hacia adelante. Una mañana, cuando el sol comenzaba a filtrarse a través de las cortinas, Clara despertó con una sensación extraña en el pecho. Había algo en el aire que le decía que ese día sería diferente. Aún así, se tomó su tiempo. Eric estaba en la cocina preparando el desayuno, como siempre, y aunque todo parecía normal, algo se sentía distinto. Clara se miró al espejo mientras se vestía, observando cómo la prótesis le encajaba perfectamente, como ya no era una parte ajena a su cuerpo, sino una extensión de ella misma. El miedo al principio había sido fuerte, pero ahora, con cada paso, se desvanecía un poco más. «Buenos días», dijo Eric cuando entró en la habitación, trayendo una bandeja con el desayuno. Su sonrisa era cálida, pero había algo en sus ojos que decía que ese día también era importante para él. Quizás por la forma en que ella se estaba recuperando, o tal vez porque ambos sabían que ya no podían quedarse atrapados en el pasado. Necesitaban avanzar. «Buenos días», respondió Clara, tomando la bandeja y sentándose en la cama. Eric se sentó junto a ella, tomando su mano. Un silencio cómodo los rodeó por un momento, pero finalmente Clara rompió la calma. «He estado pensando en algo», dijo mirando a Eric con una expresión decidida. «Estoy lista para regresar a Suecia. Es hora de regresar a casa». Eric la miró sorprendido, pero vio en sus ojos una determinación que no podía ignorar. Había algo en la forma en que ella hablaba que lo hizo darse cuenta de que no era solo una decisión impulsiva,
sino una necesidad profunda. Clara necesitaba regresar a sus raíces, enfrentarse a lo que había sucedido, pero también encontrar una forma de sanar completamente. ¿Regresar a Suecia?, preguntó Eric, su voz suave, pero llena de duda. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres? Clara asintió lentamente. Sí, necesito hacerlo, Eric. No por lo que pasó aquí, no por lo que me hizo el tiburón, sino porque quiero cerrar este capítulo. Quiero enfrentarme a lo que pasó, a mi pasado, y seguir adelante. Suecia es mi casa, mi familia está allí, pero más que nada, necesito saber que soy capaz de continuar con mi vida. No solo porque me lo digan, sino porque yo misma lo quiero. Eric no dijo nada al principio. Solo la miró con una expresión de respeto y comprensión. Sabía lo que significaba para ella tomar esa decisión, lo difícil que había sido llegar hasta aquí. Y por primera vez en mucho tiempo, entendió que este era el próximo paso en su vida, y que su amor y apoyo serían fundamentales para el viaje que Clara estaba por emprender. Si eso es lo que necesitas, Clara. Eric la miró profundamente a los ojos. Entonces lo haremos. Vamos a regresar juntos. Clara sonrió, sintiendo que una enorme carga se levantaba de sus hombros. No estaba sola, y por primera vez en mucho tiempo, ya no le tenía miedo al futuro. El vuelo hacia Suecia fue largo, pero el cansancio de las horas en el aire no importaba. Eric y Clara compartían la misma quietud, los mismos pensamientos, pero ahora había algo de alivio. Clara miraba por la ventana, viendo cómo el océano se desvanecía lentamente, reemplazado por las nubes blancas y el gris del cielo de Europa. Sentía que una nueva vida comenzaba a despejarse ante ella. Cuando finalmente aterrizaron en Estocolmo, la ciudad les recibió con una mezcla de frío y luz, con el aire fresco que llevaba consigo el otoño. El cielo gris era diferente al sol radiante de Australia, pero Clara no lo vio como algo negativo. Era su casa. Aquí estaba su vida, su familia, su historia. Los días que siguieron fueron una mezcla de emociones. Clara se reunió con su familia, con su madre, su padre y su hermana, todos emocionados y, al mismo tiempo, con la tristeza visible en sus rostros al ver la transformación por la que había pasado. Pero lo más importante para Clara era que podía sentir el amor y la aceptación de los suyos. No la miraban con lástima, sino con admiración. Pasaron varias semanas antes de que Clara comenzara a sentirse completamente cómoda en su vida nuevamente. La rehabilitación continuaba, pero el trabajo era ahora personal. Era de ella misma, no solo físico, sino emocional. Cada día sentía que un pedazo de su antiguo yo regresaba. No era la misma persona, no lo sería nunca, pero había algo en su interior que le decía que lo importante no era lo que había perdido, sino lo que había ganado: resiliencia, amor, esperanza. Y con Eric a su lado, ahora en su hogar, Clara sabía que no importaba lo que el futuro trajera. Estaba lista para enfrentarlo, lista para caminar con sus propias fuerzas, y para seguir adelante con la vida que había decidido crear.